Buenos días, aquí estamos nuevamente como Cámara de Comercio de Santiago para nuestro taller sobre tasaciones de servicios de impuestos internos de acuerdo al artículo 64 del Código Tributario, ¿cierto? Que es lo que vamos a desarrollar en esta exposición, ¿ya? Para estos efectos tenemos a dos de nuestros abogados, ¿ya? Que son don Fernando Lee y don Héctor Valdés, ¿ya? Normas realmente interesantes, ¿ya? Y que son las nuevas normas de tasación que tiene el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Para tasar las distintas transacciones que se realizan, ¿cierto? En materia tributaria, ¿ya? Sin más, vamos adelante y dejamos con ustedes que en primer lugar a don Fernando Lee. Fernando. Ok, voy a subir mi presentación. Un segundo. Ahí está. ¿Mm? Eh, bueno, en lo que se refiere a al tema que yo voy a hablar, ¿ah? El artículo 64 del Código Tributario fue íntegramente reemplazado em, por la nueva ley de cumplimiento tributario. ¿Ah? Em, y pasó de tener unos 5 incisos a tener unos 7, unos 15 incisos, y por lo tanto se complejizó un poco la interpretación de este artículo. ¿Ah? Eh, este reemplazo también eh, se, se- se conversó en la historia de este artículo, con harto apuro. ¿Ah? Entonces, hay algunas normas que quedaron de alguna manera un poco fuera de la armonía de otras normas que están en el mismo código o en otras normas tributarias. Y incluso hay algunos, pienso yo, algunos errores de técnica legislativa del famoso artículo 64. ¿Ah? Em, y que quizás en la conversación trataron de superarse en la discusión en el Senado, pero no se logró. Entonces, por el apuro y por el deseo de sacar rápidamente ese artículo, simplemente, en definitiva, no se ajustaron conforme a esta normativa. ¿Ah? Así que un poco la, la regla general, digamos, en nuestra legislación tributaria, que también proviene de un principio general en materia civil y comercial, ¿no? Em, es tratar de que las transacciones entre partes relacionadas o no relacionadas se realicen a valores reales. ¿Ah? Para evitar el perjuicio tercero. ¿Ah? Y en materia tributaria, el objetivo que tiene esto es evitar, ¿ah?, la erosión fiscal. ¿Ah? O sea, la aplicación de impuestos em, a estas transacciones. ¿Ah? Eh, de manera de que la tasación es una herramienta que tiene el Servicio de Impuesto Interno, una herramienta de fiscalización donde permite corregir, ¿ah?, o recalificar esta base imponible u otros elementos que sirven para determinar un impuesto en materia de renta, en materia de IVA, en materia de herencia y otros impuestos más. ¿Ah? ¿Ah? Y en general, la tasación, ¿ah?, opera distinto dependiendo del impuesto al que se aplique. ¿Ah? Em, Porque, por ejemplo, en materia de IVA, ¿ah?, la tasación está contenida principalmente en los artículos 16 y 17 de la ley del IVA. El efecto de la tasación es la aplicación de un mayor IVA. ¿Ah? No es un impuesto sanción. ¿Ah? Lo mismo en el caso del impuesto de la herencia. En el caso del impuesto de la herencia, el ajuste a la base imponible lo que implica es un mayor impuesto de la herencia. Y así lo establece el artículo 50 de la ley de impuesto de herencia y donaciones. En la ley de timbre ocurre lo mismo. ¿Ah?
Sin embargo, en el impuesto a la renta, se aplica un impuesto sanción, un impuesto llamado un impuesto único, donde el efecto de ese impuesto es mucho más perjudicial, que tratándose de estos otros impuestos. Cuando yo aplico más IVA a una transacción, cumplido ciertos requisitos, el adquirente podrá utilizar ese IVA. O el impuesto a la herencia implicará un mayor costo para el beneficiario del impuesto a la herencia, pero tratándose de renta, este impuesto no produce un efecto en el adquirente. Entonces, es especialmente complejo este artículo 64. ¿Ah? El nuevo artículo 64, que como ya señalé, fue reemplazado totalmente por la Ley de Cumplimiento Tributario, entró ya en vigencia el 1 de noviembre del 2024. Así que ya estamos rigiéndonos completamente por este artículo. Mm. Ahora, lo primero es que quedaron fuera del artículo 64 algunas normas que antes estaban incluidas. Em, yo pienso que fue por un error en la redacción del mismo artículo. ¿Ah? Antiguamente, el antiguo artículo 64 establecía un párrafo especial en que hacía suyas las normas del artículo 21 y 22 del Código Tributario. Entonces, cuando estábamos en presencia de estas normas del artículo 21 y 22, se aplicaba expresamente por la disposición del artículo 64 dicho artículo. Em, Sin embargo, en el nuevo artículo 64 no se hace esta referencia. ¿Ah? Y a pesar de que estas normas siguen señalando que, como se puede leer en el artículo 21, el servicio previo a los trámites establecidos en el artículo 63 y 64 practicará las liquidaciones, reliquidaciones. Y en el artículo 22 sigue señalando que previo a los trámites establecidos en el artículo 63 y 64 podrá fijar los impuestos. Debe entenderse que estos artículos, estas partes del artículo 21 y 22 han sido tácitamente derogados, porque el artículo 64 ya eliminó esta referencia. Entonces, a pesar de que en la ley, el artículo 21 y 22 del Código Tributario siguen estableciendo esta referencia al artículo 64, esta ya no está. Y así lo ha confirmado la circular de impuestos internos que regula esta materia, la circular 23 del año 2024. El artículo 21 habla principalmente de que cuando el Servicio de Impuestos Internos declara la contabilidad no fidedigna. ¿Ah? Entonces en ese caso aplica la tasación conforme al artículo 64. Y el artículo 22 del Código Tributario se refiere no a cuando la contabilidad no es fidedigna, sino que cuando el contribuyente no presenta una declaración con sus rentas, entonces el servicio también puede tasar esa renta. Eh, Ahora, esto es sin perjuicio de otros medios de fiscalización que tiene el Servicio de Impuestos Internos, tales como el artículo 35 de la Ley de la Renta, donde se establece una presunción de renta cuando la contabilidad no es fidedigna o no se puede determinar claramente esta contabilidad. ¿Ah? Donde ahí la presunción es, no sé, un porcentaje de capital efectivo del contribuyente o un promedio de las rentas que tengan contribuyentes que se encuentren en la misma situación, lo que todavía puede hacer impuesto interno, pero en ese caso no puede aplicar el impuesto único del 40%, ¿ah? Sino que solo va a poder estimar esa renta y aplicar el impuesto que corresponde conforme a la ley tributaria de esa renta. Entonces, aquí nos encontramos con una exclusión que yo creo que no fue querida por el legislador, pero quedó así.
¿Ah? Entonces, a pesar de que van a haber estos artículos, ya han sido derogados por la exclusión que ellos, por haber sido excluidos del propio artículo 64. ¿No? Eh, Ahora, en cuanto al artículo en sí mismo, yo creo que este tiene tres cambios que son fundamentales, que son realmente importantes. ¿Ah? Em, el primer cambio es que el antiguo artículo 64 se aplicaba solo cuando existían enajenaciones. ¿Ah? O sea, la facultad de tasar se aplicaba tratándose de enajenación de bienes muebles, inmuebles o prestaciones de servicio. ¿Ah? El nuevo artículo 64, y no sabemos cuál va a ser el alcance que va a tener esto, se aplica cuando el precio o valor asignado, ¿ah? em, eh, em, al objeto de un acto, convención u operación sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto. Entonces, aquí ya no se trata solo de una enajenación, sino de cualquier acto jurídico, cualquier contrato o incluso operaciones. Y operaciones, impuesto interno en su circular dice debe entenderse en el sentido más alto, más amplio, o sea, en el sentido de cualquier manifestación de voluntad incluso. Es más, de acuerdo a la definición de la RAE, ¿ah? eh, eh, operación significa acción. O sea, cualquier hecho jurídico podría también ser objeto de esta tasación. Entonces, la verdad es que uno pensando qué podría aplicarse que antes no se aplicaba, ¿ah? Em, este artículo 64. Entonces, a primera vista, pareciera ser que la asignación de bienes, por ejemplo, a una empresa unipersonal, podría caer dentro de esta norma. Em, claro, es una manifestación de voluntad del empresario unipersonal cuando tiene bienes que están fuera de la empresa, el asignarlos mediante un hecho, porque no hay un acto jurídico, sino que es una manifestación de asignación solamente a esta empresa. Sin embargo, en mi opinión, hay un segundo requisito, y es que este acto o convención debe servir de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto. Entonces, en este caso yo no veo que haya un hecho grabado en esa manifestación o en esa declaración del empresario unipersonal. Eh, a diferencia, por ejemplo, de las asignaciones que hacen las casas matrices a su agencia, donde la ley derechamente calificó esas asignaciones como hechos grabados, sujetos de tasación, ¿ah? Como si fueran transferencias. ¿Ah? Pero en este caso no. Entonces, yo, en mi opinión, si bien es cierto, no hay una posición aquí definitiva ni de impuestos internos ni de menos de la jurisprudencia, yo pienso que no debiera aplicarse en estos casos porque aquí no hay un hecho grabado en esta asignación, ¿ah? Porque se requiere que, que esta manifestación sirva de base, o sea, uno de los elementos para determinar un impuesto. ¿Ah? Y ese impuesto de estar en un hecho grabado que debe estar establecido en la ley. ¿Ah? El segundo tema son las diluciones societarias, ¿ah? Que generalmente, antiguamente no se atacaban porque Impuesto Interno pensaba que no tenía las atribuciones, que la facultad de tasar no aplicaba a estas diluciones societarias, que consisten principalmente en que una sociedad anónima o una sociedad por acciones, generalmente se hacía en ese tipo de sociedades, hacía una nueva emisión de acciones y esas acciones eran adquiridas
a un valor superior al valor de mercado, dependiendo de la eh, eh, ¿cómo se llama? De la decisión de qué es lo que se quería lograr, o a un valor notoriamente inferior al de mercado, ¿ah? Diluyéndose el nuevo accionista o diluyendo a los accionistas ya existentes mediante esta suscripción y pago de estas acciones. ¿Ah? Eh, entonces, quizás podría ir en ese sentido a esta norma, sin perjuicio de que hoy día estas diluciones societarias son atacadas mediante la norma general antielusiva. ¿Ah? Claramente esa norma es la que se está utilizando hoy día para atacar ese tipo de transacciones. Sin embargo, a mí me parece que la facultad de tasar siempre se pudo utilizar tratándose de estas diluciones societarias, porque en estos casos sí hay una enajenación de acciones que son suscritas y adquiridas por terceros. Entonces, em, eh, la verdad es que pienso que se autolimitó impuesto interno en esta facultad y quizás ahora piense que pueda aplicarla em, bajo este nuevo artículo sin tener que recurrir a todos los esfuerzos que significa el peso de la prueba y este requerimiento ante un juez que implica irse por esta norma de la norma general antielusiva. ¿Ah? Pero queda abierto un poco, o sea, no se sabe bien contra qué operaciones, ¿ah? Que sirvan de base, o sea, unos elementos para determinar el impuesto que no impliquen una enajenación, podría ir este artículo 64 ahora. ¿M? Em, el segundo cambio importante es que antes, el artículo 64, a pesar de las instrucciones de impuesto interno, era claro en que solo se podía tasar cuando el valor asignado a la transacción era notoriamente inferior al valor de mercado. ¿Ah? Y el nuevo artículo eh, cambia eso. ¿Ah? Y señala que se podrá tasar cuando el valor, ¿ah? Difiera notoriamente a los valores normales de mercado. Entonces, si el valor es notoriamente superior o inferior, ¿ah? Ahora la facultad de tasar aplica en ambos casos. ¿Ah? Em, Sin embargo, aquí, claro, yo no sé, debió haberse armonizado, pienso yo, con otras normas de la ley. ¿Ah? Porque, por ejemplo, el artículo 17, número 8 de la ley, eh, que establece que el servicio podía aplicar los impuestos en el artículo 64 cuando el valor de la enajenación de un bien raíz sea notoriamente superior al valor comercial, o sea, refiriéndose a los ingresos no renta, ¿ah? Sea notoriamente superior al valor comercial. ¿Ah? Eh, y ese artículo quedó ahí, ¿ah? Pero quedó como con supuestos distintos, con normas distintas y con valores distintos. O sea, se habla de valor comercial, habla de características y ubicaciones similares. ¿Ah? Eh, Quedó derogado ese artículo, la verdad es que no sé cómo va a jugar ese artículo con el 64. ¿Ah? Porque el 64 se superpone a ese artículo 17 número 8. Lo mismo ocurre con el artículo 14 de la Ley de Tributación de Derivados, ¿ah? Que establece una facultad de tasación, ¿ah? Eh, en que dice, sin necesidad de citación previa, vamos a ver un poco el procedimiento, pero dice, sin necesidad de citación, podrá tasar los precios o los valores en los casos que sean notoriamente inferiores o superiores a los corrientes en plaza. Entonces, eh, ¿podrá aplicarse el 64 ahora? ¿Quedó derogado el 14 de la ley de tributación de derivados? La verdad es que no lo sé. No sé cómo van a operar estos artículos, porque cuando la ley establece conceptos distintos, debiera tener un significado distinto. ¿Ah?
Entonces, valor comercial es distinto a valores normales de mercado. Ahora, ¿en qué se diferencian? La verdad es que no me queda claro. Parece como que fue un apuro del legislador en sacar este nuevo artículo 64, pero sin armonizar con estas otras normas. Entonces, estas otras normas quedan como, no sé si derogadas tácitamente o con definiciones que debieran ser distintas a la del artículo 64. Y entonces, bueno, ¿qué es lo distinto? ¿Ah? Entonces, creo que falta una armonía en la ley. ¿M? Y el tercer cambio relevante es que se reemplaza el término valor corriente en plaza por valores normales de mercado. ¿Ah? Y en este caso, la ley define por primera vez qué significa valores normales de mercado. ¿Ah? Em, y aquí la definición, si bien cuando parte el proyecto se establecen métodos de valorización conforme a las normas de precio de transferencia, eso se sacó. ¿Ah? Pero hay un dejo en la definición em, de conceptos asociados a precio de transferencia. ¿Mm? Entonces dice que son valores normales de mercado, ¿ah? Aquel que habrían acordado partes no relacionadas en operaciones y circunstancias comparables, ¿ah? Considerando entre otras las características de la industria, sectores, segmentos. Y aquí viene otro concepto de precio de transferencia: las funciones, activos o riesgos asumidos por las partes, las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes o servicios y cualquier otra operación que se analice, y en general cualquier otra circunstancia relevante. Aquí, en general, cualquier otra circunstancia relevante es como considerando las circunstancias de la operación, es asumiendo ese antiguo concepto que venía del artículo 64. ¿Ah? Entonces, lo primero es que es raro, a mí me parece raro, que se aplique esta facultad de tasación a transacciones entre partes no relacionadas, ¿ah? Cuando el concepto de valor normal de mercado es aquel que habrían acordado las partes no relacionadas. ¿Ah? Entonces hay algo ahí como que me produce cortocircuito. ¿Ah? Pareciera ser lo lógico es que haber dejado un poco fuera las partes no relacionadas como una presunción de que son correctamente efectuada, y que y quizás ahí en ese caso la prueba o el dar vuelta o el oponerse a eso sería una carga del servicio de impuesto interno y atacar derechamente operaciones entre partes relacionadas. Pero no, quedó igualmente abierto. La carga de la prueba, vamos a ver, sigue en principio siendo de parte del contribuyente. ¿Ah? Pero esta facultad opera tanto entre partes relacionadas como partes no relacionadas, pero el valor de mercado es aquel que habrían acordado partes no relacionadas. Es extraño. ¿Ah? Los relacionados para este término los interpreta el Servicio de Impuestos Internos, que son los mencionados en el número 17 del artículo octavo del Código Tributario. Es una interpretación de impuesto interno. ¿Ah? Y lo que sí es interesante, que el Servicio de Impuesto Interno señala que estas características, estas componentes, elementos de la operación son ejemplos de valores de mercado. Entonces pueden haber otros ejemplos que fundamenten un precio. ¿Ah? Em, y da incluso un ejemplo particular el Servicio de Impuesto Interno. Dice, eh, también podría ser una razón aquella en el que una persona que está con falta de liquidez, ¿ah? Y para hacer caja tiene que vender sus activos a un valor bajo el valor que usualmente hubiera vendido. ¿Ah? Esa puede ser una razón suficiente. Entonces, es interesante que señale que estos elementos de la definición son ejemplos. ¿Ah? Y que podrían haber otros fundamentos para fijar el precio. ¿Ah? Em,
Ahora, ¿cuáles son los métodos para valorar, para valorizar? No se señalan. Pero en la práctica lo que me ha tocado a mí es que Impuestos Internos usa los métodos que son, yo diría, generalmente los más sencillos, que es el valor contable ajustado. Es decir, ¿qué hace para valorar una empresa, por ejemplo? Toman el balance de la empresa y solo suben el valor de ciertos activos. ¿Ah? O sea, toman activo por activo y el valor, no sé, un activo relevante, si el valor de mercado de ese activo es superior, entonces aumentan el valor del balance, por decirlo así, del patrimonio financiero de la empresa, ajustando ciertos activos relevantes. ¿Mm? Es el llamado valor contable ajustado, que no es muy preciso porque esa valorización, la verdad es que generalmente no tiene mucho que ver con el valor propiamente de la empresa. Y el otro que se usa es el flujo de caja descontado, ¿ah? Que es la capacidad de la empresa de generar caja. em, y a eso se le descuesta los costos de la generación de esa caja, se aplica una tasa de interés para llevarlo a su valor actual. Claro, y ahí la discusión es, bueno, ¿qué tasa de interés se aplica? ¿Cuál es la determinación de ese valor? En la práctica, cuando se compran y venden empresas, no es ese el método más utilizado para valorizar empresas, sino más bien un múltiplo del EBITDA. Entonces, seguimos ahí con un concepto que es bastante abierto y que vamos a seguir teniendo discusiones seguramente con el Servicio de Impuesto Interno. Mm. Luego está el impuesto. Este impuesto, como vimos, ya es un impuesto sanción que se aplica principalmente a temas de impuesto a la renta. Sin embargo, el nuevo artículo 64 establece la posibilidad de que no se aplique este impuesto cuando es el propio contribuyente el que rectifica su declaración ajustando el valor de estos activos que están, o transacciones, actos, convenciones u operaciones que sirven para la determinación de un impuesto, ¿no es cierto? Mediante rectificatoria. Entonces, en caso de que el contribuyente presente esta rectificatoria, em, que, que estas rectificatorias sean presentadas antes de un requerimiento del Servicio de Impuestos Internos y que estas diferencias impliquen un aumento de su base imponible, o sea, un mayor impuesto. En ese caso, lo que va a hacer es pagar un mayor impuesto, pero se producen los efectos normales de pagar un mayor impuesto, que el adquirente va a tener un mayor costo, etcétera, etcétera. Ahora, el tema acá es que el Servicio de Impuesto Interno interpretó que esto de que las declaraciones rectificatorias sean presentadas antes de un requerimiento de Servicio de Impuesto Interno, interpretó que estas declaraciones sean presentadas antes de una solicitud de antecedentes conforme al artículo 59 del Código Tributario. Y como ustedes saben, cuando el Servicio de Impuesto Interno solicita antecedentes conforme al artículo 59, hay veces en que pone el título de la canción, hay veces que dice esto es por PPM o esto es por, no sé, renta o es por IVA, eh, en términos amplios. Entonces, si te están revisando renta, eh, a pesar de que es renta en general, quizás Impuestos Internos diga que no cabe la posibilidad de acogerse a este artículo porque el servicio ya había efectuado un requerimiento. Entonces me parece que esta interpretación de Impuestos Internos de que requerimiento es a la fecha de presentación de esta solicitud del artículo 59 no ayuda a la rectificatoria. ¿Ah? Eh, es más, si uno rectifica en la citación, como normalmente ocurre, aquí ya no puede acogerse a esto. En la citación uno, si rectifica, tendría que pagar el impuesto sanción. ¿Ah? Eh, entonces, primero dejan incertidumbre al contribuyente, pues no sabe si está o no está en la situación que establece la ley.
¿ah? Eh, entonces es un desincentivo a esta norma que es tan positiva, ¿ah? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va interpretando esto por impuesto interno. Y yo creo que lo lógico es que esta requerimiento del artículo 59 se refiere a la facultad de tasar, ¿ah? Y no a un requerimiento general. ¿Mm? Eh, bueno, el procedimiento finalmente eh, se distingue entre tasaciones de bienes raíces y las demás tasaciones. Tratándose de bienes raíces, la ley dice que no se requiere citar, sino que el Servicio de Impuesto Interno seguramente primero comenzará con un artículo 59, pide los antecedentes, y con eso, sin citar, puede emitir la resolución y giro correspondiente. Pero eso en la práctica, a pesar de que está en la ley, ha perdido mucha fuerza porque hay muchos fallos que establecen que, a pesar de que no es obligatorio, esto afecta la facultad del contribuyente de defenderse. Entonces, en la práctica, impuesto interno prácticamente siempre cita, ¿ah? Em, Antes de liquidar. Y contra perdón, no es una liquidación, sino que contra la resolución, tratándose de inmuebles, es una resolución la que se emite, se puede reclamar conforme al procedimiento general de reclamaciones o recursos administrativos generales, ¿ah? Em, entonces, yo creo que aquí estos impuestos internos probablemente siempre va a citar, tratando, a pesar de que no, de que está esta diferencia, ¿ah? Y, y en el caso de en los demás casos sí debe citar, ¿ah? Pero aquí el tema es de quién es el peso de la prueba, ¿ah? Y aquí no está muy claro, en mi opinión, porque lo que dice al principio de la ley es que es el contribuyente el que debe aportar todos los antecedentes que sirven para soportar el valor normal de mercado, ¿ah? Pero ahí el contribuyente podrá, o sea, es optativo, podrá acompañar estudios, análisis similares a los de precio de transferencia, o informes de valoraciones, etcétera, para llegar a su valor, ¿ah? Eh, pero puede acompañar todos los medios de prueba que quiera, ¿ah? Sin embargo, si Impuesto Interno no se ve satisfecho con eso, con los mismos antecedentes que le provee el contribuyente y los propios que él tenga, eh, deberá, en ese caso, liquidar el impuesto. Y, y en este caso, sí debe ser, la ley dice expresamente que esta liquidación deberá ser fundado, ¿ah? Entonces, aquí como que se invierte un poco, entonces tiene que ser fundado, tiene que estar razonado, tiene que tener fundamento este cambio, esta disparidad en los valores de mercado. Por lo tanto, yo pienso que, claro, ahí no puede liquidar, digamos, ahí puede ser objeto de discusión los fundamentos sobre los cuales Impuesto Interno llega a ese nuevo valor, ¿ah? Eh, por lo tanto, el peso de la prueba está como medio compartido en este caso, pienso yo. Em, y el contribuyente puede reclamar conforme al procedimiento general de reclamaciones sin perjuicio de los demás recursos administrativos. ¿Mm? Eso es lo nuevo del artículo 64. Lo único que me gustaría nomás agregar es que eh, 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 se cambió también la norma antielusiva. eh, y la antigua norma antielusiva señalaba, establecía un principio como de exclusión. Algunos lo llaman de especialidad, pero a mí me parece que más bien es de exclusión, en que cuando se aplicaba una norma antilucía especial, por ejemplo la tasación, si correspondía aplicar la tasación, no podía Impuesto Interno aplicar la norma general antilucía. Eso se cambió y hoy día la verdad es que es bastante más gris el panorama, ¿ah? Porque en primer lugar Impuestos Internos puede aplicar la norma general antielusiva cuando uno quiere
evitar la aplicación de una norma especial antielusiva. Y en segundo lugar, cuando la norma general antielusiva está compuesta por varios hechos, aunque un hecho de esos está afecto a una norma especial antielusiva, por ejemplo, un hecho es tasable, igual puede irse por la norma general antielusiva. Entonces ahí hay una discusión, en mi opinión, no hay claridad sobre cuál es el conjunto de hechos antielusivos, si son actos de contexto, actos preparatorios o son realmente actos antielusivos, todos los actos que forman parte de que son objeto de esta norma antielusiva. Así que, bueno, ahí eso también va a ser objeto de desarrollo futuro. Así que eso es. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Excelente tu presentación. ¿Ya? Espero que hayan preguntas sobre este punto. ¿Ya? Hay mucha incertidumbre por lo que estamos viendo. ¿Ya? Pero vamos a ver. ¿Ya? Bueno, vamos a la segunda parte que la va a desarrollar don Héctor Valdés. Héctor, todo el escenario es suyo. Ahí está mi presentación. Bien. Rico. Buen día. Sí. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bien. Una vez que ya Fernando ha hecho una introducción muy clara y muy importante sobre las modificaciones generales del artículo 64, la otra parte de la presentación tiende a mostrar cuáles son las modificaciones que se han ido originando eh, a raíz básicamente de las organizaciones empresariales, ¿ya? Nosotros teníamos hasta hace 1 de noviembre del 2024, ¿cierto? Un artículo que tenía, como decía Fernando, bastante menos incisos los que tiene hoy día, ¿ya? Y que básicamente las reorganizaciones empresariales estaban concentradas en dos incisos, en el cuarto y en el quinto, ¿no? Y esos incisos hoy día se transformaron en 14, ¿ya? Todo el 64, por lo tanto las normas de reorganizaciones quedaron dispersas desde el inciso séptimo más o menos en adelante y empezamos un poco a revisar en este contexto. Mire, lo primero que me gustaría comentarle, y esto es a raíz de ponerlo en práctica, qué ocurre en la práctica cuando uno se encuentra con distintas situaciones y tiene que abordar el artículo 64. Y esto tiene que ver básicamente con un emprendedor o un empresario cuando se inicia. Vean ustedes que para llegar a hablar del artículo 64, el empresario o la empresa tuvo que haber recorrido un camino, ¿ya? Y en sus inicios, el empresario generalmente, por defecto, tiende a ocupar el modelo de empresario individual, ¿ya? Y que al poco andar va a ver que necesita ajustes, ¿ya? Por distintas razones, por riesgos patrimoniales, por diversificación de las operaciones, por controlar los flujos en una entidad distinta, etcétera. Otro modelo que uno ve en la práctica son la constitución de sociedades unipersonales, ¿ya? Es común que un empresario cree una empresa, principalmente sociedades de personas, y parta trabajando, ¿cierto?, con un modelo donde es propietario, digamos, de esta entidad. Eh, Eso es común y vamos a ver, ¿cierto?, que al poco andar también es un modelo que dependiendo de la evolución de los negocios va a tener que mutar. Y en algo más sofisticado en sus inicios puede partir, ¿cierto?, asociándose con terceros y vemos, ¿cierto?, que lo único que cambiará es que tiene otros accionistas, pero puede verse enfrentado a la misma situación, mismo problema en el corto plazo. ¿Qué se pregunta en el camino para mutar, para hacer una reorganización empresarial? ¿Qué riesgo estoy asumiendo en la operación? Y aquí la frase, ¿cierto?, tengo todos los huevos en una misma canasta. Vean ustedes nada más el rubro inmobiliario. Cada edificio es un RUT diferente, por hacerlo en simple, ¿eh? Hablando de RUT o entidad distinta. ¿Por qué? Porque administran los riesgos en patrimonios distintos. Así tenemos el rubro supermercadista y otro que también poco es ajeno al mediano y al pequeño empresario. El empresario individual al poco andar le va a generar rigidez y riesgos patrimoniales. Ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque todos los patrimonios de las empresas del empresario están en su RUT o en su persona, ¿no? Necesidad de ampliar un árbol societario y control directo de la propiedad, ¿cierto? Cuando hay una entidad operativa en la cual yo soy accionista o dueño en un 100%,
necesariamente tiene o presenta rigidez para manejar los excedentes. Lo primero que se pregunta el empresario es cuando la empresa empieza a generar excedentes, es decir, ¿cómo los invierto? ¿Los dejo en el mismo ente o bien los empiezo a extraer? Vean ustedes que extraerlos, automáticamente nosotros empezamos a pensar en impuestos personales. Por lo tanto, cuando se manejan excedentes y se diversifican las inversiones, también es una pregunta en el camino que se hace un empresario para poder reorganizarse. Y fíjense ustedes que cada vez que se piensa en reorganizar una estructura que ha nacido y que lleva poco tiempo y no es una estructura frondosa, siempre vamos a caer, ¿cierto?, en que aunque el aporte va a estar presente en las decisiones. ¿Ya? ¿Y por qué hablo del aporte? Porque fíjense que en la historia de este articulado ha sido el que ha traído más problemas. ¿Ya? Vamos a ver que otros procesos de reorganizaciones como las divisiones societarias o fusiones, que tienen otra aplicación y que contemplan, digamos, reorganizaciones empresariales, tienen otros usos, ¿ya? Y necesariamente no son, están con menor presencia al inicio de los negocios de un empresario. ¿Qué motivo podría tener para realizar una reorganización empresarial? Y preguntarme por el artículo 64. Bueno, es múltiple, yo voy a traer nada más a colación algunos que uno ve en la práctica. ¿Algún motivo financiero? Bueno, podría ser cierto que los flujos de caja vayan en una misma dirección, ¿ya? Que tenga que alinear las inversiones y no estén en distintos entes de forma indirecta. Mantener ratio de acuerdo a las obligaciones contraídas. Esto uno lo ve, ¿cierto?, en las empresas de mayor tamaño que operan con covenant. Por lo tanto, muchas de sus obligaciones con terceros se mantienen, ¿cierto?, en la medida en ciertas condiciones, en la medida que mantengan ratios financieros acordes. Mejor acceso al crédito global. Preparar una empresa para la venta. Puede ser motivo de reorganización. Desde el punto de vista patrimonial, ¿cuántas empresas empiezan a incorporar la descendencia familiar y es legítimo? Medidas para resguardo patrimonial frente a riesgos del negocio. Vean ustedes que cuando el negocio genera conflicto, automáticamente el empresario tiende a resguardarse, a cuidar su patrimonio. Nuevos socios accionistas, conflictos societarios que pudieran llevarme, ¿cierto?, a tomar decisiones de modificar la empresa. Desde el punto de vista de los negocios, la diferenciación de actividades, nacimiento de nuevas ramas de negocio, en épocas de excedente, épocas de crisis. Esto lo ve a diario uno. En épocas de excedente las empresas toman distintas decisiones respecto de su estructura societaria y en épocas de crisis buscan maximizar al máximo, ¿cierto?, los beneficios que estén implícitos en todas las actividades y de todo tipo. Y aquí hay una pregunta: ¿cuáles serán los actos más idóneos para abordar la modificación a la estructura de negocio? Y la verdad que aquí cabe la respuesta, ¿cierto?, que tenemos este abanico que ofrece la norma y que también regula, y donde son las operaciones más frecuentes: aportes, divisiones, fusiones. ¿Ya? ¿Qué establecía el antiguo inciso cuarto y quinto del código precisamente en la parte de reorganizaciones de empresas? Fíjese lo siguiente: en el caso de la fusión y división, del punto de vista fiscal, siempre las ha considerado en parte unas operaciones neutras. ¿Por qué? Porque bastaba que se conservara el costo tributario de los bienes para cumplir con el requisito de no tasación. Ocurre acá que en el caso, ¿cierto?, y en el caso del inciso quinto, cuando se trate de otro proceso distinto de división y fusión, aquí caía el aporte, ¿cierto? Y el aporte lo que pedía, además, era una legítima razón de negocio, ¿ya? Cosa que no estaba presente en el inciso cuarto. Y vamos a ver que en esta modificación o este nuevo artículo 64 tampoco está presente. Por tanto, eran operaciones neutras. Ahora, naturalmente, la exigencia principal era conservar, ¿cierto?, el valor tributario de los activos. Indistintamente si los parámetros financieros de una división o fusión que son relevantes, ya lo vamos a ver, son aquellos, ¿cierto?, que se usan para efecto de llevar a cabo el proceso. Pero respecto a los activos tributarios, mantener el control era un requisito importante. Y en el caso de los aportes, como otro proceso de reorganizaciones, estaba contemplada, ¿cierto?, este requisito esencial que era la legítima razón de negocio. Concepto que el servicio nunca definió.
nunca definió. Y lo único que se atrevía a decir en la jurisprudencia desde el año 2000, cuando nace la primera, 2000-2001, nacen las primeras circulares respecto del artículo 64, decía que no tuviera por objeto esta operación solamente un interés tributario, ¿ya? Pero no había una definición. Por allá por el año 2017 recién sale un oficio donde da elementos que pudieran estar presentes en una legítima razón de negocio, ¿ya? Y en el inciso quinto ponía otros requisitos, ¿cierto? Que en el caso del aporte subsista la empresa aportante. Y este concepto empresa tenía que estar dado por una empresa individual o una sociedad, o en el caso de una agencia. Pero me voy a centrar en el caso del empresario individual, porque aquí estaba la imposibilidad de que una persona natural que tenía una inversión en un activo, ¿cierto? El hecho de que quisiera aportarlo a una empresa necesariamente no cumplía con la regla. Y nos paseábamos por esta calidad de empresario individual buscando este desahogo. Yo lo comparo muy someramente con el caso de las sociedades profesionales. Tengo que buscar la norma, ¿cierto?, para estar dentro del parámetro, en este caso, ¿cierto?, con la exención de IVA. Acá ocurría algo parecido. Tenía que buscar el paso para estar en la norma y poder reorganizarme, cosa que estuvo tantas veces cuestionado. ¿Ya? Adicionalmente ponía, ¿cierto?, en el caso de los aportes que impliquen un aumento de capital en la sociedad preexistente, no se fijó un influjo de efectivo y se registra valor contable o tributario, principalmente valor tributario, ¿cierto? Ya sabíamos que si el valor contable difería del tributario, eso podía generar algún tipo de plusvalía en el caso que lo superara el contable y ese fuera el monto del aporte. Aquí, en términos resumen, fíjense lo siguiente, todo lo que dijimos estaba resumido en esto, la división y la fusión, ya sea por creación o por incorporación. Esta definición de fusión está en la ley de sociedades anónimas y se hacen extensivas, ¿no? Y por creación es cuando dos empresas se acuerdan fusionarse en sus juntas, en el caso de sociedad anónima, pero nace una distinta y se disuelven las que de alguna forma participaron. Y por incorporación es cuando subsiste una de los entes fusionados. Aquí alguien se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con la fusión impropia cuando adquiero la propiedad? La verdad que la fusión impropia tiene una reglamentación diferente, porque lo que hay allí es una compra, inicialmente, ¿cierto?, de las acciones o de los derechos, que conlleva a que la sociedad se disuelva después de un determinado tiempo, en el caso de las sociedades anónimas, y allí se genera, ¿cierto?, un efecto que es registrar los activos al valor pagado. Pero existe allí una compra, un proceso de enajenación básicamente más que, al inicio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pedía? Ya lo habíamos dicho, que el valor de los activos y pasivos se registrara a valor tributario. Aquí no hacía ninguna referencia a las reorganizaciones o a divisiones o fusiones internacionales. El artículo no hacía ninguna referencia. Pero la jurisprudencia ya venía hablando de eso. ¿Mm? ¿Qué pasaba cuando dos entes se fusionaban, se dividían en el exterior con activos en Chile? El inciso quinto, ya lo habíamos dicho, hablaba del aporte total o parcial de activos en otro proceso de reorganización, puros que uno conocía, ¿cierto?, como el propiamente tal aporte. Que no, ¿qué es lo que pedía acá? Que subsistiera la empresa aportante y que fuera individual o societaria. Y como ustedes ven acá al lado, este era el paso natural que uno estaba estableciendo, que una persona natural anticipadamente, ¿cierto?, o coetáneamente, se convirtiera en empresario individual asignando los activos que estaban dentro del contexto del aporte y luego aportar. Esta figura, ¿cierto? Y lo tenemos hasta hace poco, en el año 2000, mayo creo que el 2024, fue los últimos cuestionamientos que hizo el servicio en la medida, ¿cierto?, que una operación tendía a convertirse en empresario individual para luego aportar y reorganizar una empresa familiar. Y básicamente allí el servicio cuestionó esta operación en el sentido, ¿cierto?, que las circunstancias que concurrían esta transformación, ¿cierto?, hacían que no existía una legítima razón de negocio para ejecutarla, ¿ya? Y se cuestionó.
Fíjense que esto era lo que buscaba anteriormente el contribuyente. Decía, tengo inversiones, necesito reorganizarme. Ven ustedes que acá que la única forma que tiene cuando una persona natural invierte en una empresa o en un activo es aportarlo. Si quiere reorganizarse con un tercero, digamos, quiere hacer un árbol distinto, como lo habíamos dicho en todos los antecedentes de la lámina anterior, es cierto que podía tener una persona para poder reorganizarse. Bueno, esto es lo que buscaba y esto es lo que de alguna forma trataba las personas, ¿cierto?, de ir a colocarse en la norma bajo esta situación. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día existe, ¿cierto?, como ya se dijo, un nuevo artículo 64, recoge muchas de las situaciones que ya estaban, pero hace otras aclaraciones, otras incorporaciones que son interesantes y tal vez, ¿cierto?, van a llevar mucho de discusión, porque la verdad lo que yo quiero acá es básicamente sentar en la mesa mucho elemento de discusión, digamos. Fíjense lo siguiente, el inciso noveno parte hablando de las divisiones y fusiones. Y aquí coloca, no hace distinción y coloca también nacionales e internacionales. ¿Ya? Solo para graficarlo, si ustedes ven al costado derecho, un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuál sería una división internacional? Bueno, persona jurídica extranjera, lo hice simple, con dos sociedades, se divide en el extranjero, ¿verdad? Entre dos personas jurídicas y cada uno tiene o se adjudica una sociedad. Esa es una división, el efecto sigue siendo neutro, ¿ya? Básicamente, los activos siguen estando en Chile eh, y el efecto de división es neutro y no necesita una legítima razón de negocio, tal cual como estaba establecido en el periodo, en el artículo anterior. Eh, Fusión internacional. Bueno, no es muy diferente a lo anterior. Es la tesis y la antitesis. Si tengo dos empresas, ¿cierto? Y la fusión internacionalmente me va a quedar una y elimino o se elimina, digamos, la que desaparece para hacerlo fácil. ¿Cuál es el requisito fundamental? O un requisito fundamental es que las operaciones de división y fusión internacionales sean similares a las que en Chile se realizan, o sea, que cuenten con normas o procesos similares, ¿ya? A los que en Chile se realizan. Otro tipo de reorganizaciones empresariales, distinto de fusiones y divisiones, quedaron en el inciso 10. Y aquí, algo que tomo la palabra de Fernando, a diferencia del aporte de activos, contempla la conversión empresario individual. Es decir, aquello que tanto nosotros forzábamos con la norma, ahora contempla dentro de la reorganización empresarial el concepto de conversión empresario individual. Es decir, se va a inhibir de tasar cuando haya conversión empresario individual y se asignen los activos y naturalmente los pasivos que van a dar cuenta del negocio. Y los aportes de activos también va a estar inhibido de tasar independientemente sea por persona natural o jurídica. ¿Ya? ¿Qué es lo importante acá? Que sean activos que estén dentro del territorio nacional. Que en todos los casos se conserve el costo tributario de los activos, tal cual como lo veníamos viendo en el artículo anterior, en el ex 64, y que en el caso de los aportes tampoco haya flujo de dinero. ¿Ya? Sigue estando presente que la legítima razón de negocios estará o deberá, ¿cierto?, estar presente, acreditarse, cuando tenga una conversión a empresario individual o cuando aporte activos por personas naturales o personas jurídicas u otra forma de organización empresarial que en este minuto no la veo, bajo la frecuencia de actividades que se realizan en nuestro país, que haya una legítima razón de negocio. Nuevamente este concepto, ¿verdad?, que no se había atrevido a definir, porque es un concepto, yo diría más bien, aplicado a cada situación en particular, pero en este caso, cuando se modifica, perdón, cuando se incorpora este nuevo artículo 64, el legislador ya da ejemplo o aproximaciones a lo que podría ser una legítima razón de negocio.
aproximaciones que ya estuvo dándola o que ya se había acercado en el año 2017, por allá por noviembre, en una jurisprudencia. Pero ahora lo contempla la norma. Una cosa relevante en el caso de fusiones y divisiones es que cuando uno habla de costo tributario de los activos, la norma se refiere a que se mantengan en los registros tributarios, pero no significa, ¿verdad?, que en la práctica uno toma los valores tributarios de una empresa para dividirla o fusionarla. La relevancia de los valores financieros para fusiones y divisiones sigue estando, siempre ha sido el parámetro para fusionar y dividir. Piensen ustedes que la regla de sociedades anónimas, por allá por el reglamento de sociedades anónimas 147 en adelante, se pronuncia sobre cuáles son los estados financieros que deben tomarse en el caso de la Junta para poder aprobar una fusión y división. Y habla de estados financieros con no más de una antigüedad de 6 meses. La práctica, en el caso de sociedades anónimas, por ejemplo, cerradas o sociedades limitadas de otro tipo, ese plazo es comúnmente el que uno utiliza. Eh, la CMF tiene instrucciones diferentes para cuando son empresas supervigiladas o que son sociedades anónimas abiertas y le colocan 90 días de plazo anterior. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que los valores financieros son los parámetros sobre los que utiliza la Junta o los socios para efecto de llevar a cabo una división. Son esos los parámetros sobre los cuales se va a asignar, ¿cierto?, el patrimonio en cada una de las empresas, más allá de las connotaciones tributarias que haya para asignar costos de las acciones y el control de los activos, ¿ya? Pero en ningún caso, desde el punto de vista práctico, los valores financieros pasan a tener un abandono, sino que serán usados, ¿cierto?, en razón de cuál es el interés, digamos, y en qué contexto. ¿Qué elementos relevantes se incorporaron o se modificaron en el artículo 64 frente a estas materias? Y aquí un poco los voy a repasar en 5, pueden haber más, pero estos son los que yo de alguna forma eh, eh, los considero muy relevantes. Fíjense que no hace distinción ahora sobre el aportante, si es persona natural o jurídica, ¿ya? Claro, porque antes, de algún modo, estaba redactado el artículo en que debía ser una empresa, ¿ya? Entonces hoy día, básicamente con la incorporación de la conversión a empresario individual como una figura dentro de la inhibición de tasación, hoy día el aporte para efectos de inhibirse de tasarlo puede hacer tanto una persona natural o jurídica, ¿ya? Y natural de cualquier tipo, ¿ya? No necesariamente que tenga que estar convertido en un empresario individual. Considera la figura del empresario individual dentro de la inhibición de tasación, ¿ya? Como otras organizaciones empresariales. Y básicamente aquí resulta irrelevante que la ley considere la necesidad de la subsistencia de un aportante, porque como se incorpora la conversión a empresario individual, es básicamente una asignación de activos. Eh, no hay un aporte a una entidad distinta, ¿ya? Eh, no, ya lo había dicho, no requiere que subsista la empresa aportante ni el que el proceso provenga de una reorganización empresarial, precisamente por el contexto cierto de la conversión. Ejemplo de elementos presentes en una legítima razón de negocio, también lo incorpora la ley, lo vamos a repasar. Hace un reconocimiento en las reuniones internacionales en la inhibición de tasar, pero con ciertos requisitos. Veámoslo. ¿Qué dice el artículo 64 sobre las relaciones empresariales internacionales? Dice que se va a inhibir de tasar cuando los efectos sobre los bienes, acciones, derechos estén situados en el país. Naturalmente habíamos dicho que la legítima razón de negocio siempre va a estar presente. ¿Qué? Porque estamos dentro de en el caso de otras reorganizaciones empresariales que no sean fusión y división. Ya lo habíamos dicho. Fusión, división internacional, no hay una necesidad de legítima razón de negocio. En otras reorganizaciones empresariales sí lo habría. Y ahí nos vamos, ¿cierto?, directamente que el aporte es el más representativo. Eh, dice la eliminación o mitigación de costos o riesgos del punto de vista de la carga fiscal, aumentar capacidad productiva o presencia en el mercado. Ah, no, creo que me equivoqué de lámina. Eh,
eliminación. Creo que esa lámina la tengo con un error. Si me permiten, se las voy a graficar al tiro. Dice que se produzcan efectos en bienes situados en el país, exista una legítima razón de negocios, que no existan flujos de dinero y se mantenga el costo tributario de los bienes. ¿Ya? Que se mantenga, y dice que se mantenga o no afecte la potestad tributaria en Chile. Voy a repasar. Para que otras regulaciones empresariales internacionales se inhiban del efecto de tasación, los efectos deben ser sobre bienes y acciones situados en el país. Existe una legítima razón de negocios, que no se origine en flujo de dinero y se mantenga o no se afecte la potestad tributaria chilena. Esta lámina la voy a cambiar porque quedó pegada con un tema, digamos, que tiene que ver con la legítima razón de negocio. ¿Qué dice el actual artículo 64 sobre la legítima razón de negocio? Y aquí es importante porque la verdad que lo único que da son elementos. Una definición en abstracto de la legítima razón de negocio sería básicamente imposible. ¿Qué es lo que dice? Dice que la legítima razón de negocio tiene que tener como finalidad mejorar o facilitar las condiciones del negocio del empresario. Mejorar o facilitar las condiciones del negocio. ¿Qué entiende por aquello? Por ejemplo, obtener ventajas competitivas, obtener ventajas de financiamiento. Se me mezclaron las láminas, les voy a ofrecer todas las disculpas porque se me mezclaron las láminas con la anterior. ¿Ya? Obtener ventajas competitivas, eliminación o mitigación de riesgos, aumentar la capacidad productiva o presencia en el mercado, optimizar la administración. Básicamente lo que hizo el legislador es someter el concepto de legítima razón de negocio necesariamente a una necesidad de mejorar la eficiencia del negocio mismo. Y en ese concepto, en ese contexto, ¿cierto? Ha dicho que puede obtener ventajas competitivas, financiamiento, eliminación o mitigación de costos o riesgos y aumentar la capacidad productiva o presencia en el mercado. Eso podrían ser elementos de una legítima razón de negocio. Vean ustedes que en el año 2017, en el oficio que responde por allá en noviembre, una de las cosas o los elementos que sacó a colación impuestos internos fue necesariamente elementos de este tipo, ¿ya? Es decir, un mejor posicionamiento al financiamiento, mejor patrimonio para acceder a los covenants y otras preguntas que se le hicieron en ese minuto. Vean lo siguiente. Una de las cosas que exige las regulaciones internacionales es que básicamente no se pierda la potestad tributaria en Chile. ¿Ya? Yo a estos monitos les voy a presentar lo siguiente. Nosotros, recapitulando, habíamos dicho que tanto en las fusiones o divisiones eran básicamente operaciones del punto de vista fiscal neutro. Y si estas fusiones y divisiones se daban en el contexto internacional, seguían siendo neutras desde el punto de vista tributario local. Pero en cuanto a otras reorganizaciones internacionales, que no sean aquellas, necesariamente el artículo 64 se puso en la situación de que no se podía perder la potestad tributaria. ¿Para qué? Para que se inhibiera la facultad de tasar. Fíjense lo siguiente, ¿en qué caso podría una reorganización internacional perder la potestad tributaria local? Si una sociedad local invierte en una sociedad extranjera y posteriormente, por ejemplo, esta misma sociedad local aporta a esta sociedad extranjera a una sociedad 2, también en el extranjero, uno puede visualizar, ¿cierto?, tal como lo señala la circular, que se ha ido perdiendo la potestad tributaria local. ¿Por qué? Porque el activo que está radicado en Chile, perdón, en el extranjero, pasó a formar parte indirectamente de otra sociedad que se podría desprender. Por lo tanto, en este sentido, no se inhibe la potestad de tasar. ¿Por qué? Porque en el caso de una reunión internacional se ha perdido la potestad tributaria sobre el activo involucrado. Cuando, por ejemplo, en este mismo caso no se perdería la potestad tributaria local,
en el caso de que esta misma sociedad local le aporta el mismo activo extranjero, pero a otra sociedad local. ¿Ya? Naturalmente, ¿cierto? Este activo extranjero está controlado por la potestad tributaria chilena, básicamente por el principio, ¿cierto?, de fuente de la renta, ¿ya? O bien del principio de renta mundial. Otro ejemplo de no pérdida de la potestad tributaria local. Al revés, sociedad extranjera con sociedad local chilena. Sociedad extranjera, ¿verdad? Abre otra sociedad o apertura a otra sociedad local chilena y nuevamente, ¿cierto?, aporta la sociedad que tenía ya en Chile. No se ha perdido la potestad tributaria local. Ahora bien, eh, estos son ejemplos, ¿cierto? Podrían existir muchos otros, donde una reorganización empresarial internacional, distinta de fusiones y divisiones, puede estar presente, ¿cierto?, una pérdida de la potestad tributaria o no puede estar presente. En el caso que se pierda la potestad tributaria, el servicio, impuesto interno, no se inhibe de la facultad de tasar porque es el mandato que le da la ley, digamos. ¿Qué se entiende que es no pérdida la potestad tributaria local? Que es esencial, ¿cierto?, que la posterior transferencia de los activos pueda grabarse en Chile. Esto es lo que entendió, ¿cierto?, impuesto interno bajo la jurisprudencia, esta propia circular del artículo 23, perdón, la circular 23 que acaba de salir este año, ¿verdad? Eh, para que esto tenga validez, es esencial que la posterior transferencia de los activos pueda grabarse en el país, tal como estuvo en su inicio. ¿Ya? Es decir, reorganícese distinto de fusión y división, pero la forma que adopte el activo no puede salir de la esfera de tributación local. ¿Ya? Finalmente, y esto está en el inciso 13º, el servicio siempre podrá tasar en cualquier reorganización, cualquiera, y aquí entran todas, divisiones, fusiones y otras, siempre cuando estemos en presencia del 41H de la ley de impuesto a la renta, es decir, que las empresas que participen trasladen digamos, la propiedad de activos, ¿cierto?, en régimen preferenciales fiscales. O bien, en entidades que estén en países, ¿verdad?, donde los principios contables de general aceptación o las normas contables de general aceptación no tengan, ¿cierto?, o estén liberados de aplicación. ¿Ya? Recapitulando, si hacemos un barrido por el cambio de las normas en el artículo 64 sobre reorganizaciones, podemos entender, ¿verdad?, que en el caso de fusiones y divisiones sigue siendo procesos o actos jurídicos que tienen un efecto bien neutro, salvo que estemos en presencia, ¿cierto?, de operaciones internacionales donde participen regímenes preferenciales fiscales o bien países donde el traslado de los activos se haga en territorio o quede en territorios donde no se lleve una contabilidad bajo principios de general aceptación. El actual 64 incorpora la conversión del empresario individual como elemento, ¿verdad?, donde se inhibe de tasar impuestos internos. El costo tributario de los activos sigue siendo un elemento esencial al momento del registro, como elemento relevante. En el caso de los aportes, decíamos que ya no se exige que sea una empresa individual, como partía diciendo la regla, puede ser cualquier persona, y con todas las modificaciones que ya habíamos conversado. Voy a adecuar, se me mezclaron estas dos laminitas en afán de poder graficarlo de mejor manera, pero quedaron láminas que tres ítems están cruzados, ¿ya? Se van a corregir y en ese contexto se van a subir y compartir como corresponde. Eso es lo que yo tengo preparado y voy a dejar de compartir. Gracias, Héctor. Como siempre, excelente. ¿Ya? Hay que tener cuidado de repente con eso que te pasó, pero siempre ocurre. Pero son gajes del oficio, hay que tenerlo presente. ¿Ya?
Veamos si hay preguntas, parece que una sola, por este momento. ¿Ya? Hernán, ¿Ahí se escucha bien? sí, Dice, en relación al aporte de activos o pasivos, se deben conservar el valor tributario en la que continúa con los bienes, pero no señala qué valores se debe hacer el aporte. Entonces, ¿qué pasaría si se aporta a valor contable y el valor contable es inferior al valor tributario? En tal caso, se le generaría una pérdida al aportante. El que recibe los bienes debe mantener el costo, entonces el que recibe debe continuar con la depreciación bajo los valores tributarios, pero si los valores tributarios son mayores a valores de aporte, ¿qué valor tomo para depreciar? Aquí lo que entiendo está aportando un activo fijo en función de la pregunta, en donde parece, aparentemente los valores son distintos a los valores del aporte con los valores contables. Claro. Ahí hay que hacer una diferenciación en el caso de quién es el aportante, porque si el aportante es una empresa, las normas de registro del costo de los bienes están en función del artículo 41, ¿verdad? Y si en el caso de una persona natural, será el valor pagado más la actualización al momento del acto. Ahora, la norma es taxativa al señalar que hay el valor del aporte debe ser a costo tributario. El hecho de que determine un valor diferente, si es que el valor diferente, supongamos que el valor contable es mayor al tributario, naturalmente se le va a generar una plusvalía. Y si el valor contable es menor al tributario y lo aporta en el valor contable, yo creo que estamos dentro de se abre el abanico para que el servicio pueda tasar en el sentido de que ahora con la nueva norma, ¿cierto? Tal como lo decía Fernando, no exige que el valor sea mayor, sino que sea diferente, ¿ya? Para poder efectuar una tasación. O sea, el riesgo, diría yo, se incrementa el hecho de no respetar la norma del costo tributario, ¿ya? Ahora, en la recepción de los bienes, naturalmente que cuando hay un aporte, quien recibe, el costo que representa ese aporte es el valor pagado, por decirlo en simple. Y si la asignación del valor que se le dio el costo tributario, ese mismo valor, cumpliendo las reglas, será el que adopte la depreciación siguiente. Si opté por darle un valor mayor, el aportante generará una plusvalía, ¿no? Con los efectos fiscales que corresponde, y quien recibe tendrá el derecho de depreciar el valor pagado, que será el valor asignado contado. En cuanto al valor menor, al tributario, veo el riesgo que el articulado, ¿cierto?, puede aplicarse básicamente por no respetar la regla del costo tributario y me salgo de la facultad de la inhibición. Esa es mi opinión. Y yo no sé, a lo mejor esto es importante señalar que me imagino que se está refiriendo a una 14A, porque si hubiera sido un aporte de una 14 pyme, por mucha depresión que exista, no existe en la pyme, porque en definitiva es una depreciación instantánea. Entonces, al final hay que acordarse también esas pequeñas cosas que de repente cambian un poco la respuesta. ¿Mm? Claro, va a Sí, depender del régimen si deprecia en términos inmediatos o bien sigue las reglas Correcto, claro. generales. Claro. sí. Sí, hay un elemento acá en la pregunta que es interesante porque el, el tema es quién debe reconocer el valor tributario en el aporte, ¿ya? Y lo que dice la ley es que el que debe reconocer el valor tributario en el aporte es el que recibe el aporte, ¿ah? No el aportante. Entonces pareciera abrirse la puerta, ¿ah? A que tú pudieras, por ejemplo, aportar a valor financiero, pero en la medida en que el que recibe a valor tributario registra los valores tributarios del aporte, no habría facultad de tasar, ¿ah? Y eso quedó bastante mal redactado en la propuesta de la circular y no quedó resuelto tampoco en la actual circular. Pero pareciera ser que la intención es que si tú no quieres perder la información financiera, entonces tú podrías como aportar a valor financiero, pero mantener los valores tributarios en el aporte en la que recibe, ¿ya? Eh, pero en mi opinión, si eso se aclarara y eso es así, tú para todos los efectos estás aportando valor tributario.
y por lo tanto lo que tienes que apreciar es el activo a su valor tributario, y el aportante no tiene ni una utilidad ni una pérdida, sino que aporta valor tributario, pero mantiene esos valores financieros solamente para mantener esa digamos, armonía financiera de los valores. ¿Ah? Pero eso no está bien resuelto en la circular. ¿Ah? Oye, Pero parece que eso es lo que quiso decir la ley. ¿Ah? mira, bueno, súper interesante tu análisis, Fernando, fíjate, porque ahora me quiero poner un poquito más de alumno, podría ser, ¿ah? Ujú. Más allá de coordinador en términos, porque si uno podría decir, mira, voy a hacer la escritura de constitución, bueno, solamente en el supuesto, ¿ya? Y en el balance contable, ¿no es cierto?, financiero, tenía 1 millón de pesos activos, por ese motivo. Claro, Pero sé que el mundo tributario o el valor tributario es muy distinto, entonces cuando voy a redactar la cláusula de capital y la escritura, el aporte, ahí viene la primera pregunta. ¿Lo hago a 1 millón de pesos o al valor contable que venía claro, tributario? Y esa es la pregunta que siempre yo he tenido mis dudas Se desde el punto de te, vista profesional. se Y te, cómo se te diablo, y ahí origina, me pongo como contable, ¿cómo diablo hago la escritura de la cláusula capital? Y de ahí claro. vendrán todos los efectos. Y por eso es que es tan complejo, porque en el fondo se supone que tributariamente se sigue lo legal. ¿Ah? Y lo legal es el monto del capital aportado, ¿ah? Bueno, Que sería el Claro. financiero. ¿Ah? Pero esta norma lo que pretende decir, ¿ah? Es que en la medida que el receptor registra los valores a su valor tributario, que no sabemos exactamente qué significa. ¿Ah? Eh, podría mantenerse esa facultad de no tasación y mantenerse el registro tributario sin perjuicio de aportarse valor financiero. Entonces, Claro eso todavía eh, está abierto. Entonces, en y discusión. interesante eso, y eso, pregunta. por ejemplo, permitiría el típico problema que uno cuando quiere aportar activos que son iguales, pero que tienen distinto costo tributario. Entonces, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, uno tiene 10 acciones que tienen un costo de 10 y otro tiene 10 acciones que tienen un costo de 12. Entonces, ¿cómo hace un aumento para que cada uno quede con el 50%? ¿Ah? Entonces ahí se hace todo un enredo, ¿no es cierto? Se paga un sobreprecio o después se hace una fusión o qué sé yo para poder ecualizar, porque económicamente los valores son iguales, pero los costos tributarios son distintos. Entonces, pareciera ser que esto podría resolver ese problema, o cómo resolver problemas financieros también. Pero como No, te digo, no quedó bien resuelta la circular. Hay una, es problemático porque en el caso de los aportes, si uno lo lleva a la práctica, hay un aumento de capital en algún lado. Y disociar el aumento de capital con el valor del activo genera una descompensación patrimonial, digamos. Por eso, analizarlo de que tenga en la escritura un valor de 100 y por ejemplo, un activo de distinto valor tomado por la empresa, se disocia el costo del aportado versus el registro mismo, el patrimonio que recibe la sociedad. Eh, Esa parte quedaría disociada si entendemos que se permitiría que tome un valor de escritura distinto para cuadrar, en simple, no, las no, participaciones en ese sentido y tenga para el análisis. una percepción de costo tributario diferente. Claro, porque Tendría, uno podría entender, Héctor, que el registro, una cosa es el registro a nivel de capital propio, no sé, del Excel con todo el análisis de activos fijos, versus lo que realmente el registro que representa la escritura. Entonces, es esa que, palabra registro es la que a sí, mí siempre me ha no, hecho esa pregunta, no hoy día, sino siempre. claro, del punto de vista de aportar, tú te desprendes de un activo a un valor y recibes otro, que lo estaría recibiendo a otro valor. Mm. Esa es la incógnita que deja sí. el que hay Lo, traslado de lo, activo. sí, en mi opinión, lo relevante aquí es de qué manera tú aportas ese activo. Porque tal como lo mencionaste, Héctor, eh, si tú te obligas a aportar un activo y ese activo lo hace basado en un aumento de capital mediante una escritura. Entonces la pregunta es, ¿qué valor vas a poner ahí, tal como manifiesta Fernando? ¿Qué valor vas a poner ahí, el valor tributario o el valor contable? En los procesos basados en mi experiencia, hemos puesto valores tributarios sin perjuicio que en la misma escritura mencionamos cuál es el valor contable que estamos traspasando. ¿Ya?
Entonces, de esa manera, quien recibe valor tributario y también recibe valor contable y continúa con las depreciaciones y otros. Pero la depreciación que vale aquí es el valor tributario, no el valor contable en materia de depreciación. ¿Ya? Entonces, de esa manera tú podrías tener al menos una aclaración de qué significa cuál es el valor. Pero sí aquí lo que tenemos que hacer es mantener un valor tributario. Y cuando tú aportas un valor contable, o menor al valor tributario, se producen los resultados. Y eso lo declaró el Servicio de Impuesto Interno en un oficio. Dijo, si usted aporta valor contable y tiene un valor tributario diferente, se te va a producir una utilidad o una pérdida. Claro, efectivamente lo que tú dices, ¿no? Claro. Claro, y lo dice en el sentido de que ajusta que generes que el cambio que haces de activo por otro no tenga distintos valores. El gran problema que tenemos acá en materia de aportes es cuando tú tienes un bien del activo fijo que lo vas a aportar a un valor comercial, ¿ya? Porque ¿no es cierto?, asociando a otro socio y el otro socio aporta el dinero en efectivo. El valor de efectivo, obviamente, ¿qué valor tiene? El valor del efectivo, el valor financiero. Pero el valor del activo, que puede ser un terreno o un inmueble, la pregunta es: ¿a cómo lo aporto? ¿A valor tributario? ¿O a valor contable? ¿O a valor de mercado? Entonces, todo depende de eso. Porque si tú lo aportas a un mayor valor del costo tributario que tienes, necesariamente va a generar una utilidad en ese aporte. Necesariamente. Entonces ¿cómo lo hacemos? Si efectivamente mi socio me dice que yo te reconozco que lo que tú estás aportando es equivalente al 50% de lo que yo voy a aportar en dinero en efectivo. Claro, eso. Problema, Entonces Fernando. tiene que hacer dos aportes. Entonces hace un primer No, aporte a costo tributario y luego hace segundo aporte y emiten más acciones por ese segundo aporte, pero es todo un a otro enredo. valor, ¿Eh? a Claro, otro es todo valor. un enredo. O Acciones un seriadas sobreprecio en la colocación de acciones también. también. Esto con lo que trató de solucionar la ley era eso, pero la verdad es que No, para no nada quedó claro. bien. Entonces yo no correría un riesgo en aportar a valores distintos porque creo que, porque incluso la circular dice una cuestión muy rara, dice, la norma actual tampoco exige que el aporte implique un aumento de capital en una sociedad preexistente o la constitución de una nueva sociedad, ni que el valor tributario el que se registra en los activos debe asignarse a la respectiva junta accionista. ¿Pero cómo? O sea, tiene que asignarse en la junta accionista. ¿Cómo no lo voy a asignar si estoy haciendo un aporte? El aporte es jurídico. ¿Ah? Entonces, quedó muy, muy enredado y yo no correría riesgo si tengo que hacer un aporte, lo haría a costo tributario Sí, y lo recepcionaría a costo tributario. ¿Mm? pero está interesante el tema. Ay, y tengo la Sí. última pregunta, dice, ¿se puede asignar a un empresario individual los bienes a valor de mercado? Que hace Elena la pregunta. Bueno, ese es un Sí, tema también. Lo que ocurre es que yo pienso que esa asignación no constituye un hecho grabado. Por lo tanto, da lo mismo el valor que tú lo asignes, el costo va a mantener siendo el costo que tenía la persona antes. ¿Ah? Porque yo no creo que haya una transacción, a pesar de que la nueva norma dice que cualquier operación, ¿no es cierto?, podría ser tasable. ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería la opinión? O sea, Hoy lo día es más utilizo como si hubiera complejo. un traspaso, claro, y lo traspaso a valor de mercado y genero una Claro. utilidad o una pérdida en esta asignación. Es una Hoy es más pregunta también complejo. que no creo que haya un hecho grabado en esa asignación y no creo que cambie tu costo. Esa es mi opinión, pero podría otra persona estimar que sí hay un elemento para la determinación de un impuesto en Claro, esa asignación empresarial unipersonal, lo que yo no claro, creo. Yo claro, creo o que sea, lo un más, empresario yo creo que lo más unipersonal lo deja. lógico es aportarlo al valor de compra, ¿cierto? Que pagué, más la revalorización, etcétera, ¿ya? Y posteriormente, a través del principio contable, corrijo esos valores, pero para efectos estrictamente financieros contables.
Claro, Una buena ahí alternativa. comparto lo que se porque en definitiva podría ser una valorización, una norma de contable que Exactamente. vaya a retasar y se genere una cuenta nada formal, pero dije a lo mejor una cuenta reserva patrimonial Claro, para aumentar el valor del activo. porque sabemos que los principios contables están absolutamente disociados de los principios tributarios. Hay muchas alternativas. Claro, ¿Ya? efectivamente. Bueno, esa ¿Tenemos algo más? Parece que no. era la última Eh, pregunta, por si acaso. ¿Ah? Sí, hay pocas preguntas y poca participación porque evidentemente es un tema realmente complejo, muy complejo. O sea, todos los que estamos en la arena tributaria, este artículo vino a generar un terremoto demasiado grande. Mm. Efectivamente. ¿Ya? Muy bien. Bueno, creo que vamos a dar por concluido, terminado este taller. ¿Ya? Ven ustedes que en definitiva este es un artículo 64 que en sus cambios dejó muchas inquietudes y como al principio se dijo, bastante incertidumbre, digamos, ¿ya? Pero bueno, vamos a estar ahí mirando esto en el futuro, en especial cuáles van a ser, ¿cierto?, las interpretaciones que va a ir sacando el Servicio de Impuestos Internos y por ahí las vamos a volver a comentar, ¿ya? Desde ese punto de vista, ya cerramos este taller hasta el próximo, obviamente el próximo mes, que les vamos a comunicar oportunamente. Muchas gracias por vuestra participación y a Fernando y Héctor, gracias también por su presentación, que han sido excelentes. Muchas gracias. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.